Hola, ¿cómo están? De manera muy improvisada he querido hacer un video. No soy ninguna voz iluminada, no represento a partido político alguno, ni mucho menos creo tener la voz de las iglesias evangélicas. Soy evangélico de origen y tradiciones pentecostales. Eh, esta semana, a raíz del estallido social que ha habido en nuestro país, ineludiblemente, eh, hemos visto distintas reacciones por de pronto de la iglesia evangélica. Muchas de ellas obedecen a lo que ha sido su lógica histórica, son reacciones más bien reactivas y no proactivas. Me refiero a lo que versa al contenido de lo que son las demandas sociales. Si bien es cierto, las demandas sociales no están representadas, digamos, por algún partido político, sino que esto es bastante inorgánico. Eh, Creo que la iglesia no ha estado en sintonía, las iglesias evangélicas, en sintonía con la respuesta que, digamos, han tenido representada en sus líderes. Me preocupa mucho esto, más allá del análisis que podamos tener, que soy partidario de que podemos disentir, creo mucho en la democracia. Me preocupa porque este estallido social, que es un momento constituyente importante que estamos viviendo en Chile, o sea, estamos cuestionando ni más ni menos que la constitución política hecha en dictadura por un dictador que ha perpetuado un sistema que ha traído desigualdad a lo largo de los años. Podemos disentir, lógicamente, pero digamos ese es el principal síntoma de este movimiento social. Siento mucha preocupación porque veo con mucho recelo, digamos, el liderazgo de algunas iglesias que en primer lugar han emitido comunicados indicando que la membresía no puede participar porque esto es algo demoníaco, obviando el hecho de que somos sociedad. Eso es un factum, es un hecho concreto, real. No nos podemos sustraer, digamos, de la vida social y económica. Por lo tanto, dar esa lectura redundante de decir que esto es algo 100% espiritual y la iglesia tiene ese llamado espiritual y nosotros no somos agentes políticos, eh, es algo que considero una lectura bastante errada. Participamos en sociedad, todo lo que suceda en la sociedad afecta al mundo evangélico en general. Entonces, me parece que decir por de pronto esa consigna de oremos solamente y no accionar y no educar, que también puede ser un rol que perfectamente puede desarrollar la iglesia evangélica, es un grosso error. En segundo lugar, esa respuesta que pretende persuadirnos de, digamos, de una imposición clerical, digamos, o jerarquizada, que ordene a los fieles qué opinión tener. Me parece algo sumamente peligroso. Creo que en la iglesia debe primar el respeto por las distintas cosmovisiones que pueden estar representadas. Ya, el problema que siempre tengo es, por ejemplo, con las figuras que son similar al diputado que se autodenominaba angélico, que en su oportunidad tuvieron la bancada angélica, digamos, de decir que ellos son representantes de la iglesia angélica, cuando en la iglesia angélica en estricto rigor existe un variopinto de reclamaciones teológicas, filosóficas. O sea, tenemos por un lado al mundo luterano, que por de pronto para algunos puede ser muy progresista, en otro lado tenemos a hermanos presbiterianos, tenemos hermanos pentecostales, cada cual tiene su orden. Entonces, tratar de tener una voz oficial es un error que cometen muchos. En su momento fui muy crítico y sigo siendo crítico de figuras como Ormachea, que utilizan la fe para llamar a votar, como fue en su oportunidad por Sebastián Piñera, y bueno, ven el error. O sea, la consigna era, por este candidato voten y no se van a aprobar las leyes que son consideradas inmorales. ¿Vale? Yo creo que lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de estos cambios constitucionales, no voy a ahondar en algo tan profundo, que pretendo hacerlo más adelante, porque se ha escuchado mucho el tema de que una nueva constitución atentaría con derechos que, digamos, son derechos humanos fundamentales, como la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, cuando eso no es así. Por eso es importante educarnos, informarnos, leer qué es lo que
que es lo que caracteriza al pueblo angélico. No nos olvidemos que somos el pueblo del libro. Históricamente la iglesia ha peleado o ha puesto en el centro del corazón, digamos, la separación iglesia-estado. Es muy importante tener ese punto de la vista. O sea, no podemos pretender que la iglesia tenga injerencia a tal nivel de querer que todos piensen igual. O sea, estamos en un estado, convivimos con personas que piensan distinto, viven distinto, no creen en Dios. Ese es lo esencial. ¿Vale? Nuestra constitución por de pronto no recoge así, como botón, la visión de las distintas familias. No veo en qué puede afectar eso la libertad de culto, la libertad de conciencia. Me parece algo muy aberrante. Por lo tanto, yo les insto a ustedes que en primer lugar nos informemos de qué es lo que es este proceso constituyente. No le tengamos miedo a hablar de lo que es una asamblea constituyente. Ha sido un modelo que en Europa, o sea, es cosa de ver el modelo español, las cortes constituyentes que han tenido gran éxito. Salgamos de la caricatura de Venezuela y pensemos, yo pienso que lo que está ausente acá es precisamente la política. Tiene que aparecer la política, tienen que haber acuerdos, tenemos que los cristianos evangélicos responsablemente participar en la vida política. Nadie, no me parece sano que tal o cual autoridad determine cómo debemos pensar ni qué tendencia política tengamos que tener. Ante todo debe primar la libertad de conciencia para posteriormente cada cual en su fuero interno decidir, ¿vale? Por de pronto eso, la iglesia tiene que ser un espacio, el llamamiento desde mi apreciación como evangélico es otro. Creo que es importante que nos abramos a hablar de constitución, que, cuál es el país que queremos, cuál es el país que hacia dónde queremos ir. He leído por ahí, por ejemplo, del diputado Durán y de algunos otros líderes que dicen que tener una nueva constitución atentaría contra estos derechos humanos fundamentales. Grosso error, porque son derechos que están tratados y contenidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales. Jamás pasaría eso, o sea, tienen que tenerlo claro, es una caricatura, es lo mismo que en algún momento reclamaba Marcela Aranda sobre el proyecto de ley que tenía Michelle Bachelet sobre la educación. Entonces, saquemos un poco el demonio y hagamos aparecer la política. Cuando se fundó Chile, en los albores de nuestra patria, hubieron destacados evangélicos y protestantes que participaron de la vida política y dieron gran contenido. O sea, es cosa de ver a Trumbull, el presbiteriano, que además de ser presbiteriano era masón, y contribuyeron. Entonces, no veamos todo en esta lógica de que es demoníaco o es del cielo. Participemos en la vida política. No nos dejemos engañar por líderes que, como dice el apóstol Pablo, intentan medrar con la fe. Para los que somos cristianos evangélicos sabemos quién compró nuestra vida a precio de sangre, como dice el texto bíblico, y cada cual en su foro interno puede tener determinada ideología, y esa es la gracia, que esta constitución nueva recoja esta diversidad ideológica que existe en nuestra república, ¿vale? Más adelante, no sé qué les parece, no son muchos tal vez los que están viendo, me gustaría hablar de las contradicciones teóricas que tiene la actual constitución para echar, digamos, por la borda esta idea de que esta es una constitución profundamente cristiana. Cuando uno analiza un poco el texto constitucional, se da cuenta que esto es una mezcla sincrética entre la doctrina social de la Iglesia. Hay varios documentos que la Comisión Ortúzar, que en aquellos tiempos era la comisión encargada de organizar una nueva constitución bajo la dictadura de Augusto Pinochet, con la filosofía monetarista, aquí prima la lectura económica. Por eso hoy en día la educación y la salud se lee en clave económica. Fíjense que cuando alguien quiere reclamar, por ejemplo, por la educación, no estamos reclamando por el derecho a la educación, estamos reclamando por el voucher. Yo pagué por esto, por lo tanto te exijo mi derecho a la educación. Entonces es importante que saquemos un poco, despejemos esto y veamos que en realidad no es tan cristiana la constitución actual que nos rige. Por lo tanto, la representación que tenga y la participación que tenga el mundo evangélico en este proceso constituyente va a ser fundamental. Va a ser fundamental. No crean que esto va a ser, digamos, algo apóstata y que son los fines de los tiempos. O sea, respeto, por cierto, esas lecturas. Pero
tiene que quedar bien en claro que esa idea de, yo creo, bastante manipulada de que esto es una constitución profundamente cristiana, no es profundamente cristiana. Jesús y Dios en el Antiguo Testamento dice que uno de los fines de la vida evangélica es precisamente la justicia social. En Chile tenemos, la mayoría de las iglesias pentecostales, lo digo pues soy hijo de pastor pentecostal, viví 5 años en la región de la Araucanía, predicamos el evangelio junto a mi familia en regiones, en la región, una región muy pobre, vulnerable, en Mapudungún y ahora actualmente en la quinta región. Y he tenido la oportunidad también de ver a otras personas. Y creo que, al menos en el caso pentecostal, la mayoría de las familias son de origen humilde, o sea, son de origen bastante, son los menos aventajados en palabras de Rawls, si queremos hablar un poco desde esa perspectiva. Entonces, es cosa de ver que la mayoría de los que se congregan han sido víctimas de este modelo que es bastante injusto. O sea, ver a hermanas que tienen 80 años que sus pensiones no le alcanzan para vivir, que no han impuesto jamás en la vida, que no tienen cómo atenderse, no tienen acceso a una salud digna porque no tienen los medios, ni mucho menos la educación. Es un problema que si lo aterrizamos a diario nos afecta. El otro tema que siempre dicen, bueno, efectivamente hay muchas de las cosas que están en la ley, no están en la Constitución, pero es cosa de revisar cuántas de esas cosas de la ley, cuando se han querido reformar, llegan finalmente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es considerado algo así como la tercera cámara, que sin ser personas electas democráticamente han tomado decisiones fundamentales, o sea, es cosa de ver el aborto, el CERNAC y otros ejemplos más importantes. Entonces, lo que yo quiero es invitarles a que podamos conversar, hagamos ver la política. Si ustedes tienen quieren que hablemos de ciertos temas, soy un humilde estudiante de Derecho, conversemos, si eso es lo que tiene que aparecer. Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera no ha hecho política. O sea, si nos damos cuenta, la mayoría de estas iniciativas no han nacido por parte digamos, del Ejecutivo. Han nacido, bueno, desde la calle, desde el clamor social y desde quién pensaría, y de hecho soy muy honesto, quién pensaría que Mario Desbordes y José Manuel Osandón de RN, de centro derecha, iban a optar por un acuerdo de generar una nueva constitución. O sea, esto es algo transversal. Por eso soy tan enfático en decir, estimados y estimadas, no crean que esto es el demonio y que tras esto hay un- una planeación maquiavélica y satánica, sino más bien se trata de política, se trata de política. Y el caso, cuando revisamos un poco y escarbamos, digamos, la Biblia, no hay contradicción de que el cristiano participe responsablemente en política, ¿vale? Pero no nos dejemos manipular. Tiene que primar la libertad de conciencia, ¿vale? Entonces, le adelanto que vamos a conversar más adelante sobre la visión crítica, que, digamos, esto no es algo que yo descubrí la pólvora, o sea, yo sigo autores que han tratado por años y años en sus tesis doctorales estas contradicciones que existen en la constitución política de la República. Otro tema que estaba muy en boga es decir que esto es un problema jurídico. No es jurídico, fíjense bien el apellido es Constitución Política de la República. No estamos en una monarquía, estamos en una república. ¿Cómo se estructura esto? ¿Vale? Y el juego aquí es meramente político. ¿Vale? O sea, yo respeto que ustedes voten por el sí, pero voten por el sí si es que realmente eso es algo que los representa a ustedes y no es la imposición de un líder eclesiástico que está dando órdenes y presentando esto como la gran tribulación, porque eso no es así. ¿Vale? Si quieren insultarme, enviar preguntas o hacer lo que quieran, estoy abierto. El segundo tema que voy a tratar es esta visión crítica sobre lo que es un poco el monetarismo con la visión cristiana que recoge Jaime Guzmán, que en el fondo es como darle el barniz cristiano, pero por detrás viene toda esta máquina en lectura evangélica que es bastante demoníaca. O sea, no tenemos otra palabra. Detrás de esto hay una visión bastante demoníaca, porque no veo al Dios justo que clama por la justicia social en la Biblia, ¿vale? Estoy abierto a debate, a todo lo que ustedes quieran, así que los dejo que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, que duerman bien, amen y sean amados. Cuídense, chao.